Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a este momento de meditación en la palabra del Señor para los catequistas, para los que quieren ser catequistas. Hoy vamos a ver unas orientaciones prácticas para la actividad evangelizadora de todos los catequistas que ya han sido catequistas desde hace tiempos, y también para los que sienten ese llamado, ese deseo de participar en la catequesis, en esta misión muy hermosa, muy bonita, para nosotros los catequistas servirle al Señor. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Les envío un fuerte abrazo de corazón a corazón. Que la paz de Jesucristo esté en cada uno de vuestros corazones. Vamos hoy a mirar, vamos a mirar 3 puntos básicos acerca de un catequista. Vamos a ver primero el llamado, luego vamos a ver la misión, y luego vamos a ver como un tercer punto el profeta, y también las pruebas del profeta como cuarto punto. Esos 4 puntos vamos hoy a cubrir. Vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 1, del versículo 4 al 10. Los que estén con su Biblia en mano, les invito que ojalá todos estuvieran con la Biblia en mano. Recuerden, pueden pausar el video cuando gusten, pueden pueden retrocederlo si desean, para que puedan agarrar notas, y felicito a todos aquellos quienes agarran notas. Bien, primero, el llamado a ser catequista. Para uno ser catequista hay que escuchar el llamado de Dios. No es algo como que uno dice, oh, yo quiero ser un catequista y listo. No, hay que tener ese encuentro con el Señor. Hay que escuchar el llamado de Dios, que llama a quienes Él quiere que le sirvan a Él. Allá en San Lucas capítulo 10, del versículo 1 en adelante, cuando Jesús envía a los 72 discípulos, dice la palabra de Dios, que Jesús les dijo: la mies, la cosecha es abundante, los obreros son pocos. Ustedes y yo somos los obreros del Señor, y los obreros somos pocos, y la mies hay en abundancia. O sea, hay mucho por hacer, y hay pocos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que haga. En Jeremías capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice la palabra de Dios: me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: antes de haberte formado en el vientre, te conocía. Antes que nacieses, te había consagrado yo, profeta te tenía destinado a las naciones. El Señor nos conoce desde antes que estemos en el seno de nuestra madre. Bendito sea Dios. Él nos había ya consagrado, ¿para qué? Para ser profeta de las naciones. Por eso en el bautismo, cuando nos bautizamos y nos ungen con el Santo Crisma, dice: te consagro que seas sacerdote, profeta y rey. El profeta es aquel que habla de la palabra del Señor, que trae el mensaje de Dios a la vez que denuncia el pecado. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en esa línea está el catequista, en el siervo de Dios, en ser el profeta de Dios, en ser la voz de Dios para los demás. Como dice allá en 2 Corintios capítulo 2, del versículo 14 al 16. Dios nos lleva siempre en victoria. Por eso ustedes y yo tenemos que ser, donde quiera que vayamos, el olor
de Cristo. Ese es el catequista. Yo respondí: Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Ante el llamado de Dios siempre puede venir ese miedo, estar en una misión que probablemente nos sentimos tan pequeños a la misión a la cual Dios nos encomienda como catequistas. Dice: respondí: Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, soy un muchacho. Muchos de los catequistas son jóvenes, otros ya son un poquito de más de años, y aún así nunca tenemos la experiencia suficiente o el conocimiento suficiente de que podamos decir: yo he sido tantos años catequista, yo me la sé todo. No, cuando ustedes y yo decimos eso, bloqueamos nuestro cerebro para que capte más información con el hecho de nosotros pensar que ya sabemos todo. Y en realidad siempre hay algo que aprender todos los días, incluso de los nuevos catequistas. Un catequista que sea catequista de años no puede menospreciar jamás a un catequista nuevo y pensar: ¿qué me va a enseñar? Siempre hay algo que aprender, incluso de los errores de los demás. Y también el catequista nuevo de pronto tiene algo de preparación, más el catequista que ya está de más tiempo tiene experiencia. Y hay ese aprendizaje mutuo que se puede aprender tanto del catequista que ya está a tiempos y del catequista nuevo. Y un catequista nuevo puede decir: pero yo soy un muchacho, yo quisiera servir al Señor, pero no sé expresarme, no tengo palabras. Dice la palabra de Dios: pero Yahvé me dijo: no me digas que eres un muchacho, irás donde yo te envíe y dirás todo lo que te mande. Esa es la misión del catequista: ir donde quiera que el Señor me envíe y decir todo lo que Dios me mande. Esto es importante. Por ejemplo, en la catequesis hay diferentes niveles, iniciación y ya diferentes niveles para adelante. Depende del país, depende del país en donde estemos, hay diferentes niveles, ciertos años que hay que cumplir antes de hacer, por ejemplo, la primera comunión, la confirmación. Y hay a veces catequistas que se han subido el ego y dicen: si yo no enseño a sacramentos o a confirmación, porque es el último año, y eso me hace pensar que como yo enseño a confirmación, que es lo más maximito, y yo soy el mejor catequista. Eso es orgullo, y eso está muy mal. El orgullo viene del diablo. 1 Timoteo 3:6. Entonces dice la palabra de Dios: irás donde quiera que yo te envíe. Si Dios te pone como catequista en iniciación, en reconciliación, en año bíblico, allá tienes que desempeñar tu ministerio de evangelización, tu trabajo de evangelizar, de catequizar a los niños. No se puede uno estar escogiendo o peleándose entre catequistas, menospreciando a los demás porque yo enseño a confirmación y tú a iniciación, tú eres inferior que yo. No. Más bien, allá en Filipenses 2:3 nos dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos tenemos que hacer con humildad, sin ninguna vanagloria, sino más bien considerar a los otros superiores a mí mismo. Muy bien. No me digas que eres un muchacho, irás donde quiera que te envíe, dirás todo lo que te mande. Es decir, tenemos que ir donde Dios nos envíe y decir lo que Dios quiere que enseñemos, la palabra de Dios, no lo que a mí me viene en mente, no. Por eso está ya la guía de la catequesis basada en la Sagrada Escritura, para de ahí nosotros guiarnos. No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte, oráculo de Yahvé. Entonces, ante esta misión podemos tener nervios, podemos tener miedo, y Dios está ahí con nosotros. No les tengas miedo, yo estoy contigo, dice el Señor. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Después me dijo Yahvé: voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar
y arrasar, para destruir y derrocar, para construir y plantar. Entonces el Señor, para enviarnos, Él primero que nos alimenta con su palabra. Por eso los catequistas tenemos que, como fundamento de nuestra alimentación espiritual, tener la palabra de Dios. Muy importante. La palabra de Dios nos instruye, nos alimenta. Vamos a ver eso un poquito más adelante. La palabra de Dios siempre ha de ser nuestra base de aprendizaje y lo que nosotros vayamos a enseñar a los demás. Por eso es importante nosotros mismos alimentarnos de la palabra del Señor, porque si no nos alimentamos de la palabra del Señor, entonces, ¿qué vamos a enseñar a los demás? Díganme ustedes. Entonces, esa es la misión ese es el llamado del catequista. Dios nos llama, y Dios nos llama a hacer lo que Él nos envía, no lo que nosotros queremos. Lo que Él nos envía, Dios nos llama a hacer lo que es su santa voluntad. Ahora, vamos un momento a ver Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, donde tenemos ese encuentro con el Señor. Siempre nosotros escuchamos el llamado del Señor y tenemos el encuentro con el Señor. Estar frente al Señor a solas en el Santísimo Sacramento, en la oración. Estar a solas con el Señor y ponerme a la total disposición de Él como un instrumento de Él. Y decirle, Señor, aquí estoy, utilízame como tú quieras. Isaías capítulo 6 del versículo 1 en adelante. El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aldías llevaban el templo. Unos serafines se sentaban erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, con el otro par aleteaban, uno a otro se gritaban, Santo, Santo, Yahvé Sebaot. Llena está la tierra de su gloria, lo que cantamos en la misa, Santo, Santo, Santo. Está tomado de Isaías 6:3. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y el templo se llenó de humo. Yo me dije, ay de mí, estoy perdido, que soy un hombre de labios impuros, y vivo entre gente de labios impuros. He visto con mis propios ojos al rey Yahvé Sebaot. Cuando uno tiene el encuentro con el Señor, a veces uno dice, yo soy un pobre pecador, no me creo a la altura de ser un catequista del Señor. Ahí es cuando el Señor viene a nuestra ayuda, en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza. Como dice allá el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 1, del versículo 26 en adelante. Dios toma lo más débil del mundo para confundir al mundo. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar. Tocó mi boca diciendo, como esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expirado. Entonces ahí viene el contacto de Dios
conmigo, que Dios viene a limpiarme, a purificarme de mis pecados. Por eso ustedes y yo tenemos que abrirle el corazón al Señor para que venga, para que more. Tenemos que acercarnos nosotros al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la Eucaristía, para que Jesús esté en mi corazón. Como dice en Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y ustedes y yo, como catequistas del Señor, tenemos que siempre permanecer en una unión común con el Señor. Juan 15:5 dice: ustedes apartados de mí no pueden hacer nada. Es muy importante esto. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Dije: yo mismo, envíame. Entonces aquí viene la respuesta de nosotros con el Señor. Señor, aquí estoy. Aquí estoy para hacer tu voluntad, lo que tú quieras, Señor. Ahora, una vez que vamos profundizando en el llamado del Señor, cuando el Señor nos llama, quiere tener ese encuentro con nosotros, quiere que ustedes y yo le sirvamos. Entonces, luego que sentimos el llamado, viene también la misión. ¿Cuál es nuestra misión? Llevar la evangelización a los niños, a los grandes, depende de si somos catequistas de adultos, de niños o de las comunidades. Entonces, siempre es así. Ustedes y yo nos alimentamos primero de la palabra del Señor y esa es nuestra misión, alimentarnos de la palabra del Señor y luego llevar ese mensaje, esa palabra de Dios con la cual primero nos alimentamos y la practicamos, hacemos nuestro máximo esfuerzo por practicarla. Dice el apóstol Santiago, allá en la primera carta de Santiago, en el primer capítulo de la epístola de Santiago, capítulo 1, del versículo 21 al 22, que desechemos toda malicia de nuestra vida y recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, primero tenemos que alimentarnos nosotros de la palabra del Señor. Vamos a ver cómo dice en Ezequiel capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Ezequiel capítulo 2 del versículo 3 en adelante. Me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, nación rebelde, que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se rebelaron contra mí hasta el día de hoy. Los hijos son de dura cerviz y corazón obstinado. A ellos te envío para decirles: así dice el Yahvé. Entonces el Señor nos envía. Va a haber personas que nos escuchen, va a haber personas que no nos quieran escuchar, mas sin embargo ustedes y yo tenemos que siempre llevar la palabra del Señor y decirles: esto dice el Señor, con capítulo y versículo. Los hijos son de dura cerviz y corazón obstinado. A ellos te envío para decirles: así dice el Señor. Y ellos, escuchen o no escuchen, ya que son una casa de rebeldes, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Ellos, escuchen o no escuchen, sabrán que hay un catequista en medio de ellos. Esa es la misión del catequista: alimentarse con la palabra del Señor y luego hablar. Porque si no se alimenta de la palabra del Señor, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a enseñar? Lo que yo pienso, lo que ayer soñé, lo que me viene en mente, lo que escuché a fulanito. No. Dice el Señor que tenemos ustedes y yo que hablar de la palabra del Señor. Vamos al capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que se te ofrece. Come este rollo y luego ve a hablar a la casa de Israel. Come lo que se te ofrece, come este rollo. Obviamente está hablando de la Sagrada Escritura. Tenemos nosotros que dedicarnos cada día, todos los días. El catequista se ha de dedicar a leer la palabra de Dios. No solamente el día que le toca la catequesis agarrar la Biblia. No. Todos los días. Esto tiene que ser
el pan de cada día, dice Jesús en Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos los días nos debemos de alimentar de la palabra del Señor. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, come este rollo que se te ofrece. Come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. Entonces, primero nosotros nos alimentamos, nos llenamos de la palabra del Señor y luego vamos a llevar ese mensaje, esa buena noticia de nuestro Señor Jesucristo a los demás. Si no nos alimentamos, hay algunos catequistas que pueden decir, pero qué aburrida la Biblia. Entonces, ¿qué vas a enseñar a los demás? Entonces, ¿qué pretendes que los otros aprendan? Dice la palabra de Dios. Come y luego ve y habla. Muy importante. Yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo. Y me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sacíate de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. Cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, ¿cómo sentimos en nuestra vida? Dulce como la miel, porque la palabra de Dios se convierte, como dice el Salmo 119, versículo 114, se convierte en nuestro refugio. Aprendemos nosotros a esperar en la palabra del Señor. Por eso es importante alimentarnos de ella todos los días. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Ezequiel capítulo 10, del versículo 10 al 11. Luego me dijo, hijo de hombre, todas las palabras que te dirija, guárdate en tu corazón y escúchalas atentamente. Dice, hijo de hombre, todas las palabras, todas, con letra mayúscula, todas las palabras que te dirija, guárdatelas en tu corazón y escúchalas atentamente, porque hay catequistas que les gusta guardar en el corazón solamente lo que les conviene. Lo que ya les golpea durito, ya se hacen los sordos y los mudos. No. Ezequiel capítulo 23, versículo 29 dice que la palabra de Dios es como la piedra que golpea la peña. Y qué bueno que nos mueva, que nos golpee, para que nosotros así nos demos cuenta en qué es que tenemos que cambiar. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 3:10. Luego me dijo, hijo de hombre, todas las palabras que yo te dirija, guárdatelas en tu corazón. Lo que quiere decir que no tiene que entrar por el uno oído y salir por el otro. O que no tiene que estar en la mente y estar aquí en la boca, bla, 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 bla. Sino en mi corazón. ¿Para qué? Para obedecer, para hacer la voluntad de Dios. Nos dirá, si no, Jesús en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Nos tenemos que guardar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para obedecer. San Pablo en Romanos 1:5 dice, los predicamos la obediencia de la fe. No se trata solamente de la Biblia, aprenderme capítulo y versículo y ya. Tengo que practicar, tengo que dejar que me golpee a mí, que me queme por dentro, que me ayude a salir de la miseria de pecado en la cual yo estoy. Y de esa manera, alimentado por la palabra del Señor, puede entonces llevar el mensaje de Dios a los demás. Porque si yo no me alimento, ¿qué voy a llevar a los demás? ¿Qué voy a llevar a los demás? Bien. Versículo 11. Ezequiel 3:11. Anda a donde los deportados, a los hijos de tu pueblo, les hablarás y les dirás, así dice el Señor Yahvé, escuchen o no escuchen. Entonces, si ven la importancia primero de nosotros alimentarnos de la palabra del Señor, de ponerla por obra y luego ir a hablar de qué, dice, hablarás todo lo que yo te mande, todo, no solamente lo que a ti te nace, lo que la gente quiere escuchar, todo lo que Dios diga. Esto dice el Señor. Escuchen o no escuchen, ese no es como quien dice, por eso no deberíamos nosotros tanto preocuparnos si escuchan o no escuchen, pero sí debemos ocuparnos de alimentarnos nosotros primero de la palabra del Señor, de vivir el mensaje de Jesucristo y de transmitir esa buena noticia a los demás. Escuchen o no escuchen. Es
nosotros somos como los sembradores, que sembramos la semilla. Dios es el encargado que crezca y que dé fruto. Nosotros lo que tenemos es que sembrar. ¿Y qué es sembrar? Alimentarnos nosotros de la palabra del Señor, vivirla y transmitirla. Tenemos que recibir la palabra de Dios con humildad, guardarla con exactitud y transmitirla con fidelidad a Jesucristo. Esa es nuestra misión. Y dice el versículo 27, Ezequiel 3, 27. A ver, Ezequiel capítulo 3, el versículo, vamos a ver el versículo 27. Pero cuando vuelva a hablarte, abriré tu boca y les dirás, así dice el Señor Yahvé, el que quiera que escuche y el que no quiera que lo deje, porque son una casa rebelde. Entonces ahí incluso pueden haber catequistas rebeldes que escuchan de todo, escuchan las noticias, escuchan tantas cosas, farándula, y son rebeldes a la palabra del Señor. Mas también hay los catequistas fieles al Señor, que les gusta alimentarse de la palabra del Señor, que les gusta vivir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y también transmitir el mensaje de Jesucristo a los demás. En medio de este llamado, de nuestra misión, vienen nuestro deber como evangelizadores, como catequistas, como profetas. ¿Qué es el profeta? ¿Cuál es la misión del profeta? Estamos en Ezequiel capítulo 3, vamos a leer el versículo 16. ¿Cuál es la misión del profeta? El profeta tiene que anunciar la palabra del Señor y denunciar el pecado. No solamente dedicarse a denunciar o no solamente dedicarse a anunciar. Tiene que hacer los dos. Miren cómo dice Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Al cabo de los 7 días, la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, te he constituido centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no le das la alarma, si no le hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta y viva, el malvado morirá por su culpa, pero de su sangre te pediré cuentas a ti. Pero si tú adviertes al malvado y él no se aparta de su culpa y de su mala conducta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Entonces, vemos aquí la misión del profeta, que es anunciar la palabra del Señor y denunciar el pecado. Cuando ustedes y yo, catequistas, no anunciamos a los demás qué es pecado, y los demás siguen en pecado por nuestra culpa, a veces allá en Isaías capítulo 56, versículo 10, dice, somos unos perros mudos, no hablamos, y los demás, los que nos escuchan, están en pecado por nosotros no hablarles, por no ser valientes y decirles, así dice el Señor. Miren, con capítulo y versículo. El Señor nos va a pedir cuentas a nosotros. En Levítico 19, en Levítico capítulo 19, versículo 17, dice el Señor que cuando nosotros no le denunciamos el pecado de los demás, nosotros mismos cargamos con su pecado. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, te he constituido como centinela. El centinela tiene que estar alerta, tiene que estar pendiente, tiene que estar atento. Cuando tú oigas una palabra de mi boca, le hablarás al pueblo y le dirás, así dice el Señor. Pero yo pienso, es que los científicos dicen esto. Los catequistas tenemos que hablar lo que dice el Señor. Punto. Escuchen o no escuchen. Cuando les hablamos a las personas,
del mensaje del Señor, ellos escuchan y abandonan su pecado, bendito sea Dios. Pero si no quieren abandonar, pues ya le tendrán que dar cuentas a Dios. En San Lucas capítulo 12, del versículo 47 a 48, dice el Señor: a quien más se le da, más se le va a exigir. A quien más se le confía, más se le va a pedir cuentas de aquello. A nosotros como catequistas se nos da un grupo de niños o un grupo de adultos para catequizarles, y por ello ustedes y yo tenemos que dar cuentas a Dios. Así es de seria y bonita la cosa. No es que vengo a la catequesis porque no tengo nada que hacer en la casa, en mi casa estoy aburrido, en mi casa estoy aburrida. Ya que no tengo nada que hacer, voy a catequesis. No, mis hermanos, la catequesis es algo hermoso, es algo bonito y algo muy serio, que hay que tomarlo como tal. Bien, hablando del profeta, cómo tiene que denunciar el pecado y también anunciar la salvación, vamos a ver cómo lo hace el profeta Isaías. Vamos a Isaías capítulo 1 del versículo 2 al 4, un momento. Isaías capítulo 1 del versículo 2 al 4. Oíd cielos, escuchad tierra, que habla Yahvé. Hijos, crié y saqué adelante, pero ellos se rebelaron contra mí. Conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Entonces, este es el reclamo que Dios hace a través del profeta Isaías. Los crié, los alimenté. Y dice, el toro conoce a su amo, el burro conoce el pesebre de su amo, pero mi pueblo no discierne. Por lo menos sean como el toro, sean como el burro. Por eso, por ejemplo, en Navidad, por eso es que le ponen el toro, la imagen del toro, el burro en el pesebre del niño, para que ustedes, y es tomado de aquí, de la Sagrada Escritura, para que ustedes y yo nos dejemos llevar de ella. Y miren cómo denuncia el pecado en el versículo 4. Hay gente pecadora, pueblo tarado de culpa, raza de malvados, hijos de perdición. Han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, se le han vuelto de espaldas. Imagínense un sacerdote hablando así en la homilía. Hay gente pecadora, pueblo tarado de culpa, raza de malvados, hijos de perdición, han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto de espaldas. ¿Qué diría la gente? Me voy a la secta, me fundo un changarrito, bravo está conmigo, porque no les gusta la verdad. Y alguien que ama a la gente, un catequista que ama a los demás, siempre les ha de hablar la verdad, con amor, con dulzura, pero con firmeza y con verdad. El amor sin verdad no es amor verdadero. Grábense esto. El amor sin verdad no es amor verdadero. Cuando nosotros realmente nos interesa que el plan de Dios, que la palabra de Dios llegue hasta todas las personas, como Jesús manda en Marcos 16:15, tenemos que hablar siempre con la verdad. Si les amamos realmente. Porque el amor, grábense esto, el amor sin verdad no es amor verdadero. Entonces ahí vemos cómo Isaías denuncia, y de una manera bien dura, como les decía hace un momento. Imagínense un sacerdote en la homilía del domingo predicándole la palabra de Dios así. Las personas, y muchos son delicaditos. Esa es una tarea del catequista, denunciar el pecado. Y la otra tarea es anunciar la buena noticia. Vamos a ver en Isaías capítulo 1 del versículo 16 al 18. Lavaos, purificaos, apartad vuestras fechorrías de mi vista, desistid de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Buscad lo que es justo, reconoced los derechos del oprimido, abogad por la viuda. Vamos a discutir esto.
dice Yahvé, aunque fuesen vuestros pecados rojos como la grana, como nieve blanquearán, y así rojeasen como el carmesí, como lana quedarán. Este es el aliento que el profeta le trae al pueblo. No solamente viene a decirle lo malo, sino también qué es lo que hay que hacer para solucionar ese problema. Por ejemplo, algunas personas tienden a decir, está juzgando, la palabra de Dios dice no juzgar. Mateo 7:5 dice, hipócrita, primero sácate el tronco que tienes en tu ojo antes de mirar la astillita que tu hermano tiene en el tuyo. No juzgue, hermano, no juzgue. Una cosa es juzgar, otra cosa es anunciar la palabra de Dios. Una cosa es denunciar el pecado y anunciar la palabra de Dios, y otra cosa es solo juzgar. Juzgar es apuntar solamente lo malo. Cuando nosotros evangelizamos, ¿de qué consiste? Denunciar el pecado y no quedarnos ahí nomás. Anunciar la salvación, mostrarles la salida, mostrarles qué es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Y por supuesto, en medio de este camino de evangelizar, siempre van a venir las pruebas. ¿A quién no le han venido las pruebas? A veces de la misma comunidad, entre catequistas, a veces hay algunos que otros, ¿cómo se diría? Malentendidos, ¿no? O a veces uno va a la catequesis bien alegre, bien contento, viene a la casa y están las burlas, el santurrón, la santurrona, el padrecito, la madrecita, ya viene, ya va llegando, venga. Entonces, a veces inconscientemente, con el afán de desanimar, y eso no está bien. También eso les sucede a catequistas y va a sucederles. Eso les aviso para que ustedes sepan, para que cuando les suceda ustedes estén tranquilos, ustedes estén abandonados a la palabra del Señor. Como dice el Salmo 119, versículo 114, la palabra de Dios es nuestro refugio. Miren cómo dice Jeremías capítulo 11, del versículo 18 en adelante. A ver, Jeremías capítulo 11, del versículo 18 en adelante. Yahvé me hizo saber, y así lo supe. Entonces me descubriste, Yahvé, sus intrigas. Y yo, que estaba como cordero, manso llevado al matadero, sin saber que intrigaban contra mí. Destruyamos el árbol en su vigor, borrémoslo de la tierra de los vivos, y su nombre y su nombre no vuelva a mentarse. Eso es lo que planeaban contra el profeta Jeremías. Oh Yahvé Sebaot, juez de lo justo, que escrutas los riñones y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he manifestado mi causa. Y en efecto, dice Yahvé tocante a los de Anatot, que buscan mi muerte, cuando dicen, no profetices en nombre de Yahvé, y no morirás a nuestras manos. Eso puede sucederle al catequista. Cuando uno predica en las comunidades, no te da miedo a ti que la gente te den una bofetada por tantas cosas que denuncias, que dices. Y a Jeremías le decían, no profetices en nombre de Yahvé y no te hacemos nada. Miren esas amenazas. También a los catequistas les puede suceder esto. Y le digo que especialmente a los catequistas que se dedican a catequizar a comunidades o a los adultos, ¿sí? Y también a los catequistas que están iniciando, también es necesario que sepan que en su vida va a venir pruebas. No es que yo me voy a servir al Señor, ahora sí es todo felicidad. No. En Eclesiástico capítulo 2, del versículo 1 en adelante, pueden leerlo ustedes en casa, nos dice la palabra del Señor: hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Soporta todo lo que te venga. Así como el oro se purifica a través del fuego, así se purifican los siervos del Señor a través de la humillación.
Entonces, eso es parte del proceso de servir al Señor. Eso es parte de ser un catequista, y eso está bien que pase. Así nos vamos madurando a través de las pruebas, nos vamos fortaleciendo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 10 dice San Pablo: cuando estoy más débil es cuando me pongo más fuerte, porque a través de las pruebas ustedes y yo nos fortalecemos. La prueba que hoy nos parezca súper difícil, parece que fuera insuperable, de aquí a un tiempo más adelante ya es algo fácil. ¿Por qué? Porque ya tenemos la experiencia. Entonces las pruebas también nos dan la experiencia de nosotros, para nosotros poder seguir adelante trabajando para el Señor. Y estas pruebas le sucedían a Jeremías, que él, por ejemplo, en Jeremías capítulo 15, versículo 10 dice: ay de mí, madre mía, que me diste a luz para ser varón discutido y debatido por todo el país. No les debo ni me deben, pero todos me maldicen. Porque cuando se habla de la palabra del Señor, hay lugares, hay personas que los que aman al Señor lo reciben con humildad. Pero hay personas que están un poco alejados del Señor y ellos siempre van a salir con sus tal vez groserías, falta de respeto, incluso amenazas. No vengas a catequizar aquí, vete con esto para otro lado. Entonces miren, eso también le sucedía a Jeremías. Por eso dice ya en 1 Pedro 5:9, recuerden que sus hermanos en el mundo entero también padecen los mismos sufrimientos. Más el consuelo de ustedes y de mí, miren, Jeremías 15:16. Dice, Jeremías capítulo 15, versículo 16. Cuando tus palabras me llegaban, yo las devoraba. Era tu palabra para mí gozo y alegría de corazón, pues era reconocido por mi nombre, Yahvé Dios Sebaot. Cuando tus palabras me llegaban, yo las devoraba, y era para mí gozo y alegría de corazón. En las pruebas ustedes y yo, y siempre tenemos que dejarnos iluminar de la palabra del Señor. Este versículo ojalá los catequistas se memoricen. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Cuando tus palabras me llegaban, yo las devoraba. Era tu palabra para mí gozo y alegría de corazón, pues era reconocido por tu nombre, Yahvé Sebaot. Es importante que ustedes y yo siempre nos alimentemos de la palabra del Señor y nos dejemos y escuchemos la voz del Señor siempre. Vamos a leer el capítulo 20, versículo 7. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. Me has sido irrisión cotidiana. Todos me remedaban. Cada vez que abro la boca es para clamar, atropello para gritar. Me roban la palabra de Yahvé. Ha sido para mí oprobio, befa cotidiana. Versículo 9. Yo decía, no volveré a recordarlo, ni hablaré más en su nombre. A veces a través de las pruebas, a través de tanta burla, de tanta prueba, de tanta persecución, puede venir el desánimo del catequista. Dice el versículo 9, Jeremías 29. Yo decía, no volveré a recordarlo, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón algo parecido a fuego ardiente, prendido en mis huesos, que intentaba en vano sofocar. Pero la palabra de Dios ya estaba en mí. Cuando ustedes y yo, aunque tengamos desánimos y la palabra de Dios ya esté en nosotros, ustedes y yo vamos a poder perseverar en ella.
Por eso nos dice el apóstol San Pablo allá en la 2 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 2, que tenemos ustedes y yo que nunca desfallecer. Van a haber pruebas, van a haber persecuciones, van a haber cosas que nos pueden hacernos desanimar, pero nunca debemos que desanimarnos. Tenemos que seguir sin desanimarnos. Tenemos que, de hecho vamos a leerla, es muy importante. El apóstol San Pablo, vamos ahora al Nuevo Testamento. El apóstol San Pablo nos da nos dice algo muy importantísimo en 2 Corintios capítulo 4 del versículo 1 al 2. Dice, por esto misericordiosamente, segunda carta a los Corintios capítulo 4. Ok, por esto misericordiosamente, revestidos de este ministerio, no desfallecemos. Paso número 1, tenemos que no desfallecer, no desanimarnos, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar del peso del día y de la vida. No desfallecer. Antes bien hemos repudiado el silencio vergonzoso. Tenemos que sacar de nosotros de adentro ese silencio vergonzoso. ¿Qué es el silencio vergonzoso? Por ejemplo, yo sé que alguno de los niños a quienes yo le doy la catequesis le gusta mentir, pero me cae bien, es una persona excelente, y por tal vez si le digo esto se vaya a alejar de mí, no sé qué vaya a pasar, o a los que catequizan a los grandes, yo sé que esta persona está en este pecado, pero capaz de decirle, medio que no quiero decirle, porque si le digo puede tomarlo a mal y yo quiero que todo vaya bien. Eso es falsa vergüenza, silencio vergonzoso. Eso tenemos que nosotros sacarnos de eso de nuestra cabeza. El servidor del Señor ha de ser fiel al Señor, y el amor, verdad, el amor tiene que venir acompañado con la verdad para ser amor verdadero. Si amo al prójimo, tengo que decirle la verdad. Obviamente con respeto, con cariño, pero con firmeza y verdad. Entonces no desanimarnos, no tener silencio vergonzoso, no procediendo con astucia, con rodeos. Hay que ir directo al grano. Esto dice la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor dice. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Sin rodeos. Ni falseando la palabra de Dios. Y no tenemos que falsear la palabra del Señor. Dios dice esto, pero yo soy amigo del obispo, amigo del padre. No hay problema. Aunque dice eso la palabra de Dios, pero yo soy el catequista y como somos pana, sigue nomás. Entonces, eso es desvirtuar la palabra del Señor. No es lo que uno dice, es lo que Dios quiere. Entonces, mire, 1, no desfallecer. 2, no tener silencio vergonzoso. 3, predicar sin rodeos, tal y como ha de ser. Y número 4, sin desvirtuar la palabra del Señor. Muy importante. Quiero también ver el aspecto del catequista. Vamos a ver el apóstol San Lucas. El evangelista San Lucas nos enseña cómo tenemos que ser los catequistas. Muy, muy importante. El mismo San Lucas, él nos lo va a enseñar. San Lucas capítulo 1 del versículo 1 al 4. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos los han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la verdad. Él está hablando aquí de la Sagrada Tradición. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente y todo desde los orígenes, escribirte por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcáis
la solidez de la enseñanza que has recibido, de la enseñanza o de la catequesis que has recibido. Entonces, San Lucas dice, yo he decidido también investigar cuidadosamente. Por eso es importantísimo de nosotros de capacitarnos en la palabra del Señor. Hay que alimentarnos, hay que leer la palabra de Dios, hay que investigar, hay que ser como San Lucas el catequista, que uno no viene y dice lo que uno piensa, lo que uno cree. Allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13, nos va a hablar el apóstol San Pablo acerca de la importancia de la lectura. La lectura es importante para nosotros los catequistas, porque uno sabe lo que uno lee. Si uno no lee nada, ¿qué va a saber? Imagínense. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 4, versículo. Vamos a leer desde el versículo 12. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Que nadie menosprecie tu juventud. A ti, catequista, que estás empezando, que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo en la palabra y en el comportamiento. No dejemos que critiquen, no dejemos que los demás nos critiquen. Que tenemos que ser modelos tanto en palabra como en comportamiento. Por ejemplo, no podemos estar diciendo una cosa y haciendo otra cosa. Ustedes y yo somos catequistas 24/7. ¿Sí? Repitan conmigo. Soy catequista 24/7. O sea, 24 horas al día, 7 días a la semana. No es que ando en una vida de desenfreno, de libertinaje, y solamente el día que vengo a la catequesis, ahí sí vengo sudando agua bendita, ahí sí soy catequista. Salgo de ahí, voy a chismosear, voy a beber, voy a hablar mal, voy a mentir, voy a robar, voy a hacer tanta cosa que no hay que hacer, a adulterar, a fornicar y tanto pecado más. Y soy catequista sacando pecho. No es así la cosa, no es así la cosa. Dice la palabra de Dios, que nadie menosprecie tu juventud. Procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra y en el comportamiento. O sea, lo que nosotros decimos, tenemos que hacer lo posible. Pedir al Señor que nos dé la gracia por hacer. Sé que somos seres humanos, sé que cometemos errores, pero también Dios nos da sabiduría y tenemos que pedir a Dios, como dice allá en Proverbios 2, del 1 en adelante, que tenemos que pedirle sabiduría, inteligencia, prudencia, para así llegar a conocer el temor de Dios. Que nadie menosprecie tu juventud. Procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra y en el comportamiento, en la caridad, en el amor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Muy importante. Lean allá 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 7. En la caridad y en la caridad, en la fe. Tenemos que ser modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en el amor, a ejemplo de Cristo. Juan 15:13. No hay amor más grande que aquel que da la vida por los demás. Y en la fe. Romanos 10:17 nos dice, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. O sea que si ustedes y yo queremos ser modelos en la fe para los demás, tenemos que ser los primeros enamorados de la palabra del Señor, que nos acompañe todos los días, que a donde quiera que vayamos llevemos nuestra Biblia. Y busquemos un momento para leerlo diariamente, porque hay personas que solo cuando están en la casa les gusta leer, ya se van de paseo, se van una semanita por ahí o se olvidan de la palabra de Dios. La palabra de Dios es necesaria todos los días, estemos donde estemos en Ecuador, en Estados Unidos, en la China, en donde sea, es necesario siempre alimentarnos de la palabra del Señor. Versículo 13. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Ahí está el ideal del catequista, de dedicarse a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. A la lectura, a la predicación y a la enseñanza. ¿Qué va a enseñar si no lee? Díganme ustedes. ¿Qué uno puede enseñar si uno no aprende, si uno no lee, si uno no sabe?
Nadie da lo que no tiene. Por eso dice San Pablo clarito, primero la lectura, luego la predicación y la enseñanza. Primero la lectura. ¿Qué lectura? Leer lo que escribió don Pepito. No. Leer la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Mientras yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Versículo 16. Catequista. Vela por ti mismo y por la enseñanza. Vela por ti mismo, cuida de ti mismo y cuida de la enseñanza, que estés enseñando lo que Dios te mandó, no lo que a ti te viene en gana. Vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en estas disposiciones. Hay que perseverar. Hay que perseverar siempre. Hay que dar lo mejor de nosotros todos los días. Pues obrando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Obrando así, dice San Pablo, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios. Nunca debemos de avergonzarnos ni de hablar de la palabra de Dios. Lo que sí nos deberíamos de avergonzar es de, llamándonos catequistas, sabiendo lo que es pecado, seguir viviendo en aquel pecado, seguir practicando aquel pecado. Pero nunca debemos de avergonzarnos de la palabra del Señor o de nuestros compañeros catequistas. Nunca. Tenemos que soportar los sufrimientos por el Evangelio. Claro que hay pruebas, claro que sí. San Pablo, él nos habla de sus sufrimientos, y también ustedes y yo vamos a tener esos sufrimientos y tenemos que perseverar en ellos. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios. Versículo 13, segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por este motivo, estoy soportando estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe. Bendito sea Dios. Nunca me avergüenzo de mis sufrimientos, nunca me desanimo, porque yo sé en quién tengo puesta mi fe, en nuestro Señor Jesucristo. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu que habita en nosotros. Allí está nuestro trabajo, mis hermanos, conservar el depósito de la fe, recibir la palabra de Dios con humildad, guardarla con exactitud y transmitirla con fidelidad a Jesucristo como buen guerrero. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 dice: soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Esos somos los catequistas. ¿Soldados de quién? De Cristo Jesús, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Vamos a leer en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Esto has de enseñar y conjura en presencia de Dios que se eviten las discusiones de palabras que no sirven para nada, sino es para la perdición de los que la escuchan, de los que la oyen. Entonces, nosotros los catequistas hay que evitar las vanas palabrerías, las vanas falacias, filosofías fundadas en conocimiento de hombres, como dice Colosenses 2:8. Hay que evitar, hay que comportarnos bien dentro y fuera de la catequesis. Hay que tener cuidado con lo que decimos.
con lo que transmitimos. Y nunca, jamás de la vida, entre catequistas ponerse a discutir, a contrapuntear, a querer ser más que los demás. Dice allá Jesucristo en Mateo capítulo 20, el versículo 20 al 28, el que quiera ser el más grande es el que se haga el servidor de los demás. El que quiera ser el primero, ese será, los primeros serán los primeros serán los últimos serán los primeros, dice Mateo 19:30. Entonces, mucho cuidado con caer en vanas palabrerías. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Esos somos nosotros, obreros del Señor, y tenemos que presentarnos ante Él sin tener nada de qué avergonzarse, y tenemos que ser fieles distribuidores de la palabra de la verdad. ¿Cuál verdad? Decía Jesús en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. 1 Timoteo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Cuál verdad? Juan 17:17, conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Esa verdad, la palabra de Dios. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Evita las palabras profanas, las malas palabras. Evita las palabras profanas, pues los que a ellas se dan crecerán cada vez más en impiedad, en el pecado. Y su palabra irá cundiendo como gangrena. Himeneo y Fileteo son de estos. Ya ciertas personas ciertos catequistas son de estas personas que, siendo catequistas, siempre están hablando malas palabras, siempre están hablando groserías, siempre están hablando frases en doble sentido, insinuando otras cosas que no son cristianas y no llevan a la santidad. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, nos dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que seamos santos, y así tiene que ser también nuestro lenguaje, nuestras palabras que nos lleven a la santidad. Versículo 22. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Huye de las pasiones juveniles, vete al alcance de la justicia de la fe. Huye de las pasiones juveniles. Pueda que haya catequistas que no vienen ni por enseñar, que no vienen ni por aprender, sino vienen por buscar novios, buscar novia, buscar pareja, buscar placeres. Eso no es correcto. Mire, 2 Timoteo capítulo 2 del versículo 22 en adelante. Huye de las pasiones juveniles, vete al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad, de la paz, en unión de los que invocan al Señor con corazón puro. Evita las discusiones necias y estúpidas. Tú sabes bien que engendran altercados. Otra vez. Evita las discusiones necias y estúpidas. Tú sabes que engendran altercados. Para que no se nos olvide, escúchenme, catequistas y catequistas del mundo entero, escúchenme. Dice la palabra de Dios, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Evita las discusiones necias y estúpidas. Tú sabes bien que engendran altercados. Y a un siervo y a un catequista, a un siervo del Señor, no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto para enseñar, sufrido, y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión que les haga conocer plenamente la verdad y volver al buen sentido, librándoles de los lazos del diablo que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Vamos a leer la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde niño conoce las sagradas letras,
que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Desde niño conoce las sagradas letras que te dan la sabiduría, que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Desde niño conoce la Sagrada Escritura. Por eso es importante a los niños de la catequesis enseñarles que la Sagrada Escritura, hay catequistas que por gastar el tiempo están con jueguitos, están con esto. Bueno, si son juegos que llevan con alguna metodología a enseñarles la palabra de Dios, benditos a Dios. Pero si son juegos así aislados que no tienen nada que ver con el tema, no tienen nada que ver con la catequesis, están simplemente perdiendo el tiempo y están perdiéndose la oportunidad de evangelizar a aquellos niños de quienes todos debemos de dar cuentas el día en que no muramos. Eso téngalo presente. Eso que no se nos olvide jamás. Desde niños, y algunos catequistas por vaguería, por ociosidad, por ellos mismos no alimentarse de la palabra del Señor, esta es la excusa que ponen. Escuchen, y van a escuchar ustedes. Es que eso es mucho para los niños. Es que a los niños eso no les va a gustar. ¿Qué tal si es que se aburren? Vagos, ociosos, no sean así, perezosos. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 3, del 1 al 3, que ya lo leímos, regresen el video. Aliméntate de este rollo. Y el versículo 10, Ezequiel 3, 10 al 11, dice que vaya a hablar. Aliméntate de este rollo, guarda en tu corazón la palabra de Dios y ve a hablar a los demás. Pero hay catequistas que son perezosos y no les gusta. No les gusta ni leer. Y como no les gusta ni leer la Sagrada Escritura, ponen todo tipo de pretextos para que los niños no lean. Más la Sagrada Escritura, Segunda de Timoteo 3:15 dice que desde niños tienen que conocer la Sagrada Escritura porque la Sagrada Escritura les da la sabiduría que les lleva que les lleva a la salvación. Muy importantísimo, que no se nos olvide. Y que desde niño conoce las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar. La Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura es buena para enseñar, para arguir, para corregir. Aquellos que dicen, es que la Biblia nos hizo para pelear. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Dame capítulo y versículo. Y tristemente hay sacerdotes que dicen, es que la Biblia no es para pelear. Imagínense que Jesús en Mateo 4:4, en Lucas 4, cuando el diablo le viene citando el Salmo 91, cuando le dice, Dios enviará a sus ángeles para que te agarren, que tu pie no tropiece en piedra alguna, que dice Jesús, está escrito. Él le contesta con la palabra de Dios. Lea Mateo 4 del 1 al 10. Jesús le dice allá en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está tomando de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Entonces, es cuando alguien le diga a ustedes, la palabra de Dios no es para pelear, ustedes en su mente digan duro, palabra de Satanás. Eso no es cristiano, eso no es correcto. Dice la Sagrada Escritura, 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Y para terminar vamos a leer el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, del 1 al 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra. Esto va para los catequistas con mucho amor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el purito de oír novedades.
Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú catequista, que me escuchas, dice, tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. No dice desempeña a medias, desempeña como te nazca, dice desempeña ¿qué? A la perfección tu ministerio. Hay que seguirnos preparando siempre. En Romanos capítulo 14, versículo 13, el apóstol San Pablo nos da un consejito muy hermoso. Dice, dejemos por tanto de juzgarnos los unos a los otros, juzgad más bien que no se debe poner tropiezo o escándalo al hermano. Entre catequistas nunca debemos de estar murmurando los unos contra los otros o buscando a ver el otro en qué se equivoca, a ver en qué le hacemos tropezar. No tenemos que poner tropiezo a los demás. El versículo 19, Romanos 14, 19 dice, procuremos por tanto lo que fomenta la paz y la mutua edificación. Tenemos que entre catequistas procurar lo que fomenta la paz y la edificación de unos por los otros. Y en Romanos 15:2 nos dice que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación. Tenemos que cada quien tratar de agradar a quién, a nuestro prójimo, buscando ¿qué? La edificación. Buscando la edificación, no por agradar a mi prójimo voy a hacer lo que ellos gustan que yo haga, dejando de predicar el evangelio. Y para terminar, ahora sí vamos a terminar, 1 Corintios vamos a leer capítulo 10, versículo 24. Que nadie procure su propio interés, sino el de los demás. Qué bonito es entre catequistas preocuparse de los demás, ver que a veces los demás están pasando alguna tribulación, estar ahí para apoyarle. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? No más bien estar siendo egoístas con los nuevos, a ver, hay que se vea cómo se las arregla, sino para eso estamos los que ya tenemos un poquito más de experiencia, de darles algún consejo, de darles de pronto a veces un abrazo sincero puede solucionar muchas cosas que pueden a veces alguien estar pasando por alguna tribulación, y con un abrazo sincero de un hermano, eso se puede, o con una oración, hermano, te invito a orar, oremos juntos, con una oración, mucho mejor, para que así estemos fortalecidos por el Señor. Dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 32, no deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Que no demos motivo de escándalo a nadie, ni a los de dentro de la catequesis, ni a los de fuera. Lo mismo que yo me esfuerzo por agradar a todos en todo, sin procurar mi propio interés, sino el de todos para que se salven. Eso es nuestro ideal. No procurar nuestro bien, nuestro propio interés, sino el de los demás. ¿Para qué? Para que se salven y que se cumpla el plan de Dios, como dice en 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Mis queridos catequistas, les envío un gran abrazo de parte de su hermano Carlos, de corazón a corazón, que como dice el número 624, que el Señor les bendiga, que la Virgencita, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades, que el Espíritu Santo de Dios derrame sobre cada uno de nosotros sus dones para que podamos ser instrumentos del Señor, y que podamos llevar así el ministerio de evangelizador, de profeta, de sacerdote a los demás como Dios quiere. Amén. Les invito a que le den compartir, den suscribir a su canal de evangelización, y recuerden siempre que, como dice Salmo 119 versículo 130, que al exponer la palabra de Dios
ilumina la inteligencia de los sencillos. Siempre dejémonos iluminar de la palabra del Señor para que ustedes y yo, como dice en Filipenses 2:15, seamos como esas antorchas que brillan en el mundo lleno de una densa oscuridad. Que el Señor les bendiga y les proteja.